Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de ¿Y ahora qué? Yo soy Cristian BM y hoy vamos a hablar de 3 aspectos fundamentales que deben tener en cuenta a la hora de defender en el Ultimate Frisbee. Esos 3 aspectos van a lograr que tu desempeño como defensor sea mucho más competitivo, mucho más eficiente, mucho más eficaz y mucho más contundente. Así que sin más preámbulo, comencemos. Vamos con el aspecto número 1. Identificar e imponer el lado de poder. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que tú, antes de salir a defender, debes tener muy en claro qué lado están dando o qué lado van a permitir tu equipo que juegue el disco. Si van a dar el lado del forehand o el lado del backhand, eso ya lo definen ustedes, pero tú como defensor debes tenerlo muy en claro, porque eres tú la persona que va a llegar a la marca y la va a imponer. Puede sonar muy básico, pero es algo que en principio suele confundir a muchas personas, así que debes estar muy atento a qué lado se está dando, y una vez que ya lograste entender qué lado se está dando, tu siguiente paso es imponerlo. ¿Y cómo lo vamos a imponer? De la siguiente manera. Una vez que ya tenemos definido nuestro lado, lo que vamos a hacer es imponerlo. ¿Y de qué forma lo podemos hacer? Hay 3 formas en las que podemos hacerlo. Dando el for, que es uno de las defensas más usadas, porque el lanzamiento del forehand suele ser uno de los más complejos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea principal de la defensa es tratar de que el disco juegue solo por esa fuerza. O sea, eso quiere decir que solo juegue por el lado del lanzamiento del forehand, evitando a toda costa de que salga hacia acá un back o que el jugador rompa de inside. Ahora, cuando pasamos a marcar al back, el objetivo es más o menos lo mismo, pero vamos a dar como fuerza el lado izquierdo de la cancha, siempre tratando de que el lanzamiento sea para allá, evitando lanzamientos de forehand hacia acá y backhand de inside. Y la tercera forma de marcar es una marca plana o una pared, en la que se busca que el lanzamiento del disco salga hacia los lados, o que el disco, en el mejor de los casos, salga lo más flotado posible con un lanzamiento al largo. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos defendiendo es, primero que todo, respetar el espacio del disco que tiene el jugador. No vamos a llegar a pegarnos de la siguiente manera, porque estaríamos cometiendo una infracción como defensa. Lo que vamos a hacer es respetar ese espacio de disco y en una posición baja, con un juego de piernas que intente ser lo más ágil posible, brazos extendidos para que el jugador o el lanzador sienta nuestra presencia, y vamos a empezar a movernos tratando de evitar el juego por acá, por este lado, por el lado del back, siempre respetando el espacio del jugador, tratando de ser muy ágiles y de no cometer el siguiente error, no caer en los amagues que va a hacer el lanzador, ya que si él me amaga para allá y yo regalo mi posición, va a ser mucho más fácil que el jugador lance el disco por el lado que yo estoy cubriendo, y es el lado cerrado, y esto suele ser algo muy desventajoso para la defensa, y ahorita lo veremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre protegiendo este lado, vamos a tratar de cuidarlo sin vendernos, para que de esta forma no jueguen por el lado cerrado que estamos cuidando. Aspecto número 2. Tu objetivo con disco es diferente a tu objetivo sin disco. ¿Y esto por qué? Principalmente porque cuando estás marcando a una persona con disco y concreta su pase, debes seguirlo marcando a él, y lo vas a hacer del lado contrario que estabas defendiendo en un principio. Para que puedas entender un poco mejor esto, hemos preparado un mini campo de Ultimate Frisbee para ti. Así que acompáñame a verlo. Entonces, suponiendo que esta es nuestra cancha de Ultimate y se está atacando en esa dirección, entonces los jugadores rojos van a ser los encargados del ataque. Una vez que ya se encuentran posicionados en la cancha los jugadores del ataque, va a llegar un jugador que es del equipo azul, el que le va a imponer un lado. En este caso le estará dando el lado del forehand. ¿Para qué? Para que el disco transite por este lado de la cancha. ¿Cuál es el trabajo de este jugador? Evitar a toda costa de que el disco juegue hacia ese lado. ¿Y por qué es tan importante de que el disco se mantenga siempre jugando por este lado de la cancha? Porque si él permite que ese disco juegue por este lado de la cancha, que es el lado cerrado que él está cuidando, los jugadores atacantes van a tener un espacio mucho mayor para poder alcanzar ese disco. Esto quiere decir que a la defensa le va a tomar mucho más trabajo defenderles o alcanzarlos en ese pase. El hecho de que un jugador reciba en esta zona implica que
los jugadores atacantes puedan hacer directamente un gol haciendo un pase largo, o que este pueda recibir más fácil a este lado, lo cual haría que el avance fuera mucho mayor en los atacantes. Entonces ya sabemos que este jugador defensor debe evitar a toda costa que el disco vaya a esta zona, y lo que deben hacer estos jugadores es impedir fácilmente o obstaculizar el paso a este sector. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar a la zona mucho antes que el otro jugador y poder bloquear el disco, o simplemente para impedir el fácil avance de los jugadores atacantes. ¿Entendido? Es por esa razón que el objetivo de este defensor al marcar a un jugador con disco es diferente a la de este defensor que va a marcar a alguien sin disco. Ok. Una vez que ya se tiene claro el lado por el cual va a jugar el disco, que en este caso es el for, el lado derecho de la cancha, ¿por qué? Porque mi compañero que está marcando a un jugador con disco le está dando esta zona para que él juegue por allí, o el disco juegue por ese lado. Entonces lo que yo tengo que hacer como jugador defensivo hacia una marca sin disco es posicionarme de espaldas al lugar que se está permitiendo que juegue el disco, de la siguiente forma. Entonces, si se está dando el for, que es el lado derecho de la cancha, me posiciono de espaldas al forehand. Si se estuviera dando el backhand, me posiciono de espaldas al lado izquierdo de la cancha o del backhand. Ahora bien, mi objetivo a la hora de marcar a un jugador sin disco es evitar a toda costa que él juegue libremente por este espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo movimiento que el jugador haga lo voy a tratar de perseguir siendo yo la primera persona que llega a esa zona. ¿Para qué? Para que este jugador no pueda recepcionar fácilmente el disco. Entonces lo que yo voy a hacer es perseguirlo cuidando esa zona. Por otro lado, yo como jugador tengo la desventaja de que no sé qué va a hacer el ataque. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que él va a hacer precortes con los cuales va a tratar de dejar atrás mi marca de la siguiente forma. Puede ser un corte hacia atrás en el que yo me vendo y él recepciona fácilmente. ¿Por qué recepcionó fácilmente? Porque una vez que él se fue hacia atrás, le he regalado mi espalda. Cuando yo le regalo mi espalda, él puede dar fácilmente el paso para continuar a esa zona. Por eso, lo que nosotros debemos hacer es tratar de tener un juego de pies muy ágil, persiguiéndolo siempre con la cadera hacia el jugador que estamos marcando, para que de esta forma tengamos como una reacción o una respuesta más rápida y eficiente hacia los cortes que él tiene. En el caso del backhand vendría siendo algo similar, siempre protegiendo esta zona. Entonces el jugador se va a tratar de ir, trato de perseguirlo lo más que pueda y de recepcionar o de cuidar esa zona. En este caso lo que tenemos que cuidar nosotros es de no golpear a nuestro jugador cuando lo estamos marcando, evitando siempre el contacto de choques físicos, como imponerle el cuerpo para que él no pueda cruzar a la zona. Entonces siempre respetando la distancia, sin darle mucha ventaja, lo que vamos a hacer es tratar de seguirle en todo momento y evitando de que el jugador juegue libremente por esta zona. Si nosotros logramos hacer eso y proteger ese espacio, estaríamos haciendo un buen trabajo defensivo. Tercer aspecto a tener en cuenta, no sobrar demasiado a la marca. Y esto es algo que a mí me pasa muchísimo. Yo a veces dejo que mi marca se despegue mucho de mí y lo que estoy haciendo es regalarle más campo de juego o más posibilidades de que este busque espacios de juego en los que pueda recibir fácilmente el disco. Entonces, como primer trabajo básico que podemos hacer para mejorar esto es darle una distancia máxima de 1 metro y empezar a trabajar en nuestra agilidad para leer su forma de juego de la persona a la que estamos marcando. Entonces, si logras poner en práctica estos 3 aspectos básicos durante tus entrenamientos y tus juegos, es muy probable de que tu desempeño como defensa sea mucho mejor. Así que si esta información te ha sido de ayuda, entonces no olvides compartir este video con compañeros tuyos o con otras personas que estén entrenando este deporte. Deja tu like y deja tu comentario si quieres ver más contenido así. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones o ver un video más, otro video, no sé. Adiós, chaito, chaito.